Dependencia, Ayuntamiento de Atlapesco Hidalgo, sesión 28ª sesión extraordinaria, número de acta SE-28/2025, asunto Asamblea Plenaria, fecha de expedición 14 de noviembre del 2025. De conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 141 al 146 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, artículos 45, 47 al 53, 56, 60, 67 y 69 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, vigentes el día viernes 14 de noviembre del año 2025, encontrándose presentes los ciudadanos Juan de Dios Nochebuena Hernández, presidente municipal constitucional, Anabel Canales Ortega, síndica procuradora, y las regidoras y regidores Marcelo Baltasar Vargas, Cintia Cristal Mojica Velázquez, José Pablo Bautista Bautista, Idalia Victoriano Bautista, Claudia Martínez Bautista, Gabriela Naranjo Bautista, Misael Escudero Sánchez, Rocío Jazmín Martínez Hernández y Darío de Jesús Salazar García, todos integrantes del Ayuntamiento Municipal para celebrar la 28ª sesión extraordinaria del Ayuntamiento del municipio de Atlapesco Hidalgo. El ingeniero Juan de Dios Nochebuena Hernández, presidente municipal constitucional, declaró la existencia del quórum legal y se declara instalada formalmente la 28ª sesión extraordinaria, siendo las 18:40 del día, viernes 14 de noviembre del año en curso, y en consecuencia válidos los acuerdos que de ella emanaron. Se da lectura al orden del día mismo, que fue aprobado por mayoría de 11 votos a favor, quedando de la siguiente manera. Número 1, pase de lista. Número 2, verificación y declaración del quórum legal e instalación formal de la 28ª sesión extraordinaria del Ayuntamiento de Atlapesco Hidalgo. Número 3, lectura y aprobación del orden del día. Número 4, análisis y en su caso aprobación del decreto que crea el reglamento de catastro del municipio de Atlapesco Hidalgo. Número 5, análisis y en su caso aprobación del decreto que crea el reglamento de ecología y medio ambiente del municipio de Atlapesco Hidalgo. Número 6, análisis y en su caso aprobación del decreto que crea el reglamento de parques y jardines del municipio de Atlapesco Hidalgo. Número 7, análisis y en su caso aprobación del decreto que crea el reglamento de limpia y recolección de residuos del municipio de Atlapesco Hidalgo. Número 8, análisis y en su caso aprobación del decreto que crea el reglamento municipal de obras de Atlapesco Hidalgo. Número 9, clausura de la sesión. En cumplimiento al punto número 4 referente al análisis y en su caso aprobación del decreto que crea el reglamento de catastro del municipio de Atlapesco Hidalgo, el ingeniero Juan de Dios Nochebuena Hernández, presidente municipal constitucional, pone el asunto a la consideración del ayuntamiento. Se realiza la presentación del asunto a tratar y se entra a una ronda de análisis entre los miembros del ayuntamiento municipal. Finalizado el análisis y discusión, se somete a votación el dictamen de acuerdo, mismo que fue aprobado por mayoría de 11 votos. Por lo que se aprueba el decreto que crea el reglamento de catastro del municipio de Atlapesco Hidalgo para su trámite y dictamen. En cumplimiento al punto número 5 referente al análisis y en su caso aprobación del decreto que crea el reglamento de ecología y medio ambiente del municipio de Atlapesco Hidalgo, el ingeniero Juan de Dios Nochebuena Hernández, presidente municipal constitucional, pone el asunto a consideración del ayuntamiento. Se realiza la presentación del asunto a tratar y se entra a una ronda de análisis entre los miembros del Ayuntamiento Municipal. Finalizado el análisis y discusión, se somete a votación el dictamen de acuerdo, mismo que fue aprobado por mayoría de 11 votos. Por lo que se aprueba el decreto que crea el reglamento de ecología y medio ambiente del municipio de Atlapesco Hidalgo para su trámite y dictamen. En cumplimiento al punto número 6 referente al análisis y en su caso aprobación del decreto que crea el reglamento de parques y jardines del municipio de Atlapesco Hidalgo, el ingeniero Juan de Dios Nochebuena Hernández, presidente municipal constitucional, pone el asunto a la consideración del ayuntamiento. Se realiza la presentación del asunto a tratar y se entra a una ronda de análisis entre los miembros del ayuntamiento municipal. Finalizado el análisis y discusión, se somete a votación el dictamen de acuerdo, mismo que fue aprobado por mayoría de 11 votos. Por lo que se aprueba el decreto que crea el reglamento de parques y jardines del municipio de Atlapesco Hidalgo para su trámite y dictamen. En cumplimiento al punto número 7 referente al análisis y en su caso aprobación del decreto que crea el reglamento de limpia y recolección de residuos del municipio de Atlapesco Hidalgo, el ingeniero Juan de Dios Nochebuena Hernández, presidente municipal constitucional, pone el asunto a la consideración del ayuntamiento. Se realiza la presentación del asunto a tratar y se entra a una ronda de análisis entre los miembros del ayuntamiento municipal. Finalizado el análisis y discusión, se somete a votación el dictamen de acuerdo, mismo que fue aprobado por mayoría de 11 votos.
por lo que se aprueba el decreto que crea el reglamento de limpia y recolección de residuos del municipio de Tlalpan Hidalgo para su trámite y dictamen. En cumplimiento al punto número 8 referente al análisis y en su caso aprobación del decreto que crea el reglamento municipal de obras de Tlalpan Hidalgo, el ingeniero Juan de Dios Nochebuena Arranz, presidente municipal constitucional, pone el asunto a la consideración del ayuntamiento. Se realiza la presentación del asunto a tratar y se entra a una ronda de análisis entre los miembros del ayuntamiento municipal. Finalizado el análisis y discusión, se somete a votación el dictamen de acuerdo mismo que fue aprobado por mayoría de 11 votos. Por lo que se aprueba el decreto que crea el reglamento municipal de obras de Atlapesco Hidalgo para su trámite y dictamen. En cumplimiento al punto número 9, el ingeniero Juan de Dios Nochebuena Hernández, presidente municipal constitucional, en uso de la voz menciona, han sido agotados los trabajos para esta sesión. Se declara clausurada la 28ª sesión extraordinaria, siendo las 19 horas con 5 minutos del día 14 del mes de noviembre del año 2025, siendo válidos los acuerdos emanados firmando en el acta correspondiente los que en ella intervinieron. Bienestar para el pueblo, atentamente, ingeniero Juan de Dios Nochebuena Hernández, presidente municipal constitucional. Anabel Canales Ortega, síndica procuradora. Marcelo Baltasar Vargas, regidor. Cintia Cristal Mujica Velázquez, regidora. José Pablo Bautista, regidor. Idalia Victoriano Bautista, regidora. Claudia Martínez Bautista, regidora. Gabriela Naranjo Bautista, regidora. Misael Escudero Sánchez, regidora.